Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio del libro de Génesis. En esta lección vamos a seguir adelante viendo el capítulo 6, comenzando en el verso 8 hasta el verso 22. Y en esta lección, como pueden ver al ver el texto bíblico, se nos va a hablar más de Noé y cómo Noé construye el arca. También hay un gran énfasis, ¿verdad?, en esta sección sobre la palabra de Dios y por eso estoy titulando esta lección Noé, su arca y la palabra de Dios. Bueno, vamos a comenzar pues viendo el verso 8 al 10 donde se nos va a hablar un poco acerca de Noé. Dice así la palabra de Dios, vamos a leerlo junto, versos 8, 9 y 10. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y a Jafet. Bueno, si nos detenemos aquí, como digo en el verso 10, se nos habla aquí un poco acerca del carácter de Noé. Y es interesante, ¿verdad?, que dos de las cosas principales que se nos dice aquí es que Noé era un hombre justo, perfecto y que caminó con Dios. Lo mismo que se nos dijo acerca de Enoc, ¿verdad? Lo cual especifica, recuerdan hermanos, que este hombre Noé, como Enoc, gozaba de una relación muy especial, muy íntima con Dios. Y por eso se dice, ¿verdad?, que él caminó con Dios. Se habla de su vida justa. Y debemos ver también, ¿verdad?, que esto es un gran contraste con el mundo en el cual vivía Noé. Se nos va a decir, ¿verdad?, que el resto del mundo, toda la tierra estaba llena de pecado y el hombre buscaba solo hacer lo que era malo, ¿verdad?, ante los ojos de Dios. Pero Noé era diferente. Noé no era de esa manera. Noé era un hombre, un varón justo, perfecto, y que él caminaba con Dios. Entonces Noé es una excepción a los demás, ¿verdad? Los demás, aunque ellos están en pecado y viven una vida que no agrada a Dios, Noé hace lo bueno ante Dios. Esto nos lleva a pensar, hermanos, que nosotros también hoy en día podemos ser personas justas, personas que tratan de agradar a Dios, personas que sirven a Dios, ¿verdad? En contraste al mundo en el cual nos encontramos. Seguramente podemos todos afirmar que el mundo en el cual vivimos es un mundo pues lleno de pecado, ¿verdad? Y a veces hasta nos es difícil ser personas de fe, personas que quieren servir a Dios, pero viendo la historia de Noé se nos dice que sí es posible, ¿verdad? Porque en fin, nosotros tenemos control de la forma en que nosotros vivimos. Puede ser cierto que el resto del mundo se encuentra en pecado, pero no quiere decir eso que nosotros tenemos que hacer lo mismo. No, nosotros podemos decidir servir a Dios, decidir obedecer la palabra de Dios, decidir en poco ser personas quienes caminan con Dios, así como Noé. Entonces nos presenta un gran ejemplo, su carácter aquí, ¿verdad? Y también se nos habla acerca de sus hijos, de su familia, y nos dice el texto que él tuvo 3 hijos. Ahora más adelante en Génesis se nos van a hablar más acerca de estos 3 hijos, pero vemos sus nombres una vez más ahí en el verso 10. Sem, Cam y Jafet. Estos son los 3 hijos de Noé. Bueno, y vamos a saber, ¿verdad? Un poco más adelante se nos va a decir que estos 3 hijos también se van a salvar juntamente con sus esposas y la esposa de Noé. Se nos va a decir en el texto que 8 personas fueron salvas en el arca, ¿verdad? Eso viene un poco más adelante, así que vamos a enfocarnos en los versos siguientes, donde vemos, ¿verdad? Versos 11 y 12, donde Dios mira al pecado de la misma manera que Él puede ver la justicia
Noé. Entonces, Dios mira todas las cosas, ¿verdad? Él sabe, Él mira, por supuesto, cómo mucha gente vive en pecado, pero también mira y considera a las personas que viven según la fe, lo cual eso me anima mucho, ¿verdad? Porque me dice que Dios reconoce cuando yo trato de vivir una vida de fidelidad hacia Él, ¿verdad? Pero en estos versos vemos cómo dice que Dios mira al pecado también. Dice el verso 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Una vez más, estos versos nos hablan, ¿verdad?, de cómo el pecado había afectado a toda la tierra, a toda la gente, parece que el pecado le ha afectado, la gente ha decidido seguir un mal camino y Dios es descrito como viendo esto, ¿verdad? No olvidemos, hermanos, que en Génesis Dios es el que mira todas las cosas. Esto es obvio, ¿verdad? Pero se nos recuerda aquí. Dios muchas veces Él mira lo bueno que ha creado, lo bonito de la creación. Él mira buenos ejemplos como el caso de Noé, pero también Dios mira la violencia que llena la tierra, el pecado que llena la tierra. Y obviamente Dios hace algo al respecto. Y eso nos comienza a hablar un poco acerca de lo que viene enseguida, versos 13 al 14, donde comenzamos a ver la palabra de Dios a Noé. Dice así el verso 13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera, de gofer, harás aposentos en el arca y la calefactarás con brea por dentro y por fuera. Bueno, aquí comenzamos a ver la palabra de Dios que habla directamente con Noé, ¿verdad? Y él le dice dos cosas básicamente. Número uno, viene juicio. Dios ha considerado el pecado del mundo y Él va a actuar en contra de ese pecado, trayendo su juicio. Y número dos, Dios le dice a Noé que Él debe prepararse, Él debe preparar un arca. Y claro que este arca va a servir como la salvación de Noé. Entonces se nos va a hablar de este principio que siempre vemos en la Biblia. Donde hay el juicio de Dios, también hay la salvación de Dios para los que responden con fe, como Noé, ¿verdad? Entonces Dios le dice que viene este juicio y también que debe prepararse este arca. Los versos 15 al 16 siguen hablando de las instrucciones que Dios le da a Noé para seguir construyendo este arca. Le da las especificaciones, las instrucciones. Hay que hacerlo de esta manera y de este tamaño. Vamos a ver el verso 15 al 16. Dice, y de esta manera la harás. De 300 codos de longitud del arca, 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Vamos a detenernos aquí, hermanos. No queremos pasar mucho tiempo con los detalles aquí, pero es importante ver que Dios sí le dice cómo construir el arca. Sí, los detalles de construcción, hazla de esta manera, tan larga debe ser, tan ancha, tan alta, hasta se nos dice, ¿verdad? O Dios le dice que debe tener tres pisos, ¿verdad? Y Él lo va a hacer de esta manera. 3 pisos, va a tener una ventana y una puerta, claro, para poder entrar, la ventana para la respiración. Entonces vemos las instrucciones de Dios, ¿verdad? Él siempre le dice al hombre lo que debe hacer
para obtener salvación. Las instrucciones para el arca no son solamente para construirse un bote, pero son instrucciones de salvación, ¿verdad? Noé, puedes hacer estas cosas para salvarte a ti mismo y a tu familia y, como vamos a escuchar, todos los animales también, ¿verdad? Entonces Dios siempre nos enseña por su palabra cómo podemos obtener salvación. Siempre ha sido eso una verdad. Bueno, los versos 17 y en adelante vemos las instrucciones de Dios que continúan, palabras finales, en el cual Dios va a hablar del diluvio que viene. Este va a ser el juicio. Y también va a hablar del pacto que va a hacer con Noé. Y luego otra vez enfatizando todo esto que va a ser para salvación, ¿verdad? Entonces podemos decir que esta sección final 17 al 22 es casi como hablar de las promesas de Dios hechas a Noé. Vamos a leer esta sección. Verso 17 dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Bueno, estos dos versos nos demuestran, ¿verdad?, cómo Dios dice, el juicio que viene va a ser un diluvio. Me imagino que esto tuvo que haber sido palabra interesante a Noé porque él nunca había visto la lluvia caer, menos un gran diluvio de agua, ¿verdad? Esto era algo que Noé no había presenciado todavía. Pero cuando Dios le dice que Él va a traer este juicio de lluvia, un diluvio, Noé va a creer a Dios porque se pone a construir el arca. Es un hombre de fe, porque cuando Dios dice algo, Noé pone atención a esa palabra. Crea a Dios y se pone a trabajar para construir el arca, ¿verdad? Lo mismo se puede decir de nosotros, que no, hermanos, si nosotros creemos la palabra de Dios verdaderamente, si tenemos fe en lo que Dios dice, vamos a ponernos a trabajar para obedecer lo que Dios dice. Y otra vez vemos que Dios menciona la importancia de un pacto, una promesa de cómo Dios lo va a bendecir a él, a sus hijos, a las esposas de sus hijos y a la esposa de Noé. 8 personas, una vez más, van a ser salvas en el arca. Entonces, también los animales, ¿verdad? Van a gozar de esta salvación, como nos dice el verso 18 y, bueno, el 17 también. Siguiendo adelante al verso 19, dice así, continuando nuestra lectura, dice, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves, según su especie, de las bestias, según su especie, de todo reptil de la tierra, según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Bueno, claro, estas palabras para Noé son cómo Noé va a salvar no solamente a él y sus hijos y sus esposas, ¿verdad? Pero a todos los animales también. Claro, esto es lo que recordamos de Noé y su arca, cómo salvó a todos los animales. Y aquí se especifica que van a ser 2 hembra y macho, ¿verdad? De cada especie, de las aves, de los reptiles, de las bestias, de todo lo que vive
en la tierra van a entrar con Moisés. Él va a salvar, Dios va a salvar a Moisés, su familia y a los animales, ¿verdad? Todo esto es importante resaltar, hermanos, que Dios es fiel a su palabra. Él va a traer el diluvio, pero también va a hacer un pacto con Noé y va a conservar y salvar a Noé por medio del arca. Entonces, lo último que se nos dice, ¿verdad? En adición a llevar comida, ¿verdad? Necesitan comida ustedes y los animales, así que prepara la comida y debes guardarlo ahí, ¿verdad? Para que puedan comer. Muy importante detalle. El verso 22 nos dice algo que se nos va a repetir más adelante en el capítulo 7 acerca de Noé. Y nos va a decir principalmente que así lo hizo Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Ahí vemos, hermanos, claro, la obediencia de Noé a la palabra de Dios. Pudo haber escuchado esa palabra de Dios Noé, ¿verdad? Y pudo haber pensado, un diluvio, ¿qué es eso? Un diluvio, ¿cómo va a funcionar eso? Nunca he visto algo así, no sé si creo la palabra de Dios. No vemos nada de eso pasar por la mente de Noé, ¿verdad? Él acepta la palabra de Dios, la cree y se pone a trabajar. Él va a construir el arca. Dice que lo hizo así, tal como Dios le había mandado. El verso 5 del capítulo 7 va a repetir esa misma idea, enfatizando la obediencia de Noé a la palabra de Dios y guardando esas palabras, estas instrucciones tal como Dios le dice, ¿verdad? Entonces no es solamente obedecer la palabra de Dios, sino obedecer exactamente lo que Dios dice. Hay que poner atención a los detalles. Los detalles son importantes, ¿verdad? Así que cuando Dios nos da instrucciones, debemos seguir esas instrucciones. No inventamos las nuestras, sino que obedecemos las que Dios nos dice que son importantes. Y pues como digo, vemos a Noé recibiendo esa palabra y obedeciendo esa palabra de Dios. En el capítulo 7 vamos a seguir viendo la historia de Noé y allí, claro, en la próxima lección se nos va a hablar de que vino el diluvio tal como Dios le dijo que iba a venir. Pero en este momento aquí, en esta parte del capítulo 6, versos 8 al 22, vemos la fidelidad de Noé hacia la palabra de Dios. Él cree a Dios. Él sigue las instrucciones de Dios tal como Dios le dice. Con razón se dice de Noé que era un hombre justo, porque era un hombre que obedecía la palabra de Dios. Claro, hermanos, para nosotros es un gran ejemplo Noé. No es una historia solo de salvar a los animales, pero es una historia principalmente dedicada a demostrarnos cómo se ve una vida de fe en medio de un mundo lleno de pecado y violencia. Es cierto que nosotros no podemos controlar las acciones de todos los demás. Y es cierto, ¿verdad?, que vivimos en un mundo semejante al mundo de Noé. Por todo lado parece que hay violencia, hay crimen, hay guerra, hay pecado. Pero lo que sí podemos controlar es nuestra acción. Y lo que sí podemos controlar es nuestra fe, que esté siempre puesta en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas grandes de esta lección. La fe de Noé, cómo él obedece a Dios y cómo él es un ejemplo brillante de fidelidad en medio de un mundo tenebroso y lleno de pecado. Bueno, y obviamente también, ¿verdad? Se nos habla aquí de cómo Dios
trae juicio según su voluntad contra ese pecado. Dios es un Dios justo, claro, y esa justicia demanda hacer algo contra el pecado. Dios trae su juicio. Y eso también, ¿verdad? Podemos afirmar para nuestro día. No sabemos cómo o cuándo o de qué manera va a traer Dios juicio. Claro, lo que sí sabemos es que un día vendrá nuestro Señor Jesús y ese será el día final de todo juicio. Pero lo que Dios hace antes de eso también puede ser juicio. Él sabe cómo hace las cosas, ¿verdad? Bueno, hermanos, vamos a dejar aquí por el momento. Gracias por considerar esta lección. Espero que sea de ánimo para su fe y nos veremos en la próxima lección con el favor de Dios. Hasta entonces, que estén bien, bendiciones y como siempre, gracia y paz.